18 grados. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Y el 25 de mayo, en el tradicional Te Deum, asistió el presidente Javier Milei a la homilía de Jorge García Cuerva, ¿no? García Cuerva es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, la máxima autoridad de la iglesia dentro de la ciudad, que ocupa el cargo que tuvo Jorge Bergoglio hasta el día en que se fue a votar al Vaticano y terminó siendo el Papa Francisco. García Cuerva fue elegido por el propio Francisco hace unos años ya, para que ocupe ese cargo al cual él le prestaba mucha atención porque, bueno, además el Papa Francisco había sido, mientras fue Bergoglio, estuvo a cargo del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, también muy promotor de lo que es los curas villeros que están asentados en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y García Cuerva sigue toda esa línea. Nosotros hemos hablado con García Cuerva y me parece que algo que lo distingue bastante también respecto de otros religiosos es que muchas veces las homilías parecen algo más abstracto, más metafórico, porque bueno, sí, también están tomadas dentro de la Biblia, pero me parece que en este caso fue bastante específico García Cuerva al tocar un tema de debate nacional, porque Milei viene hablando mucho de los ñoños de las formas, ¿no? Y un poco planteando que prefiere ser honesto que ser un hipócrita. Y en ese contexto, además, en un momento en el cual Milei entra a la catedral y venía García Cuerva atrás y esperaban ya en la catedral, porque ellos van como por el pasillo central, Milei para ir a la primera fila y García Cuerva después, por supuesto, a estar en el púlpito, pero entran juntos y en el momento en que van saludando, en un momento aparece Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le tiende la mano a Milei, Milei sigue de largo como que no le ve la mano, atrás viene García Cuerva, recoge ese saludo y después sigue y queda Victoria Villarroel, la vicepresidenta, paradita, ni siquiera hace un gesto, ella tampoco, y Milei sigue de largo y García Cuerva la saluda a Victoria Villarroel y después ya desde el púlpito García Cuerva decía varias veces cosas que de distintas formas hacían énfasis en esto, la cuestión del trato, las formas. Escuchemos un tramo. El mensaje que compartiré quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la patria, más allá de saber que luego algunas frases puedan ser tomadas de manera aislada para querer alimentar la fragmentación. Venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto. Y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida. Se muere, ¿no?, la fraternidad, la tolerancia, el respeto, habló del terrorismo en las redes, habló del barro de las descalificaciones, del odio, de la violencia, de todo aquello que muchas veces Milei engloba como las formas que para él no son relevantes. Dice, prefiero ser honesto y no ser un hipócrita a tener buenas formas. Las buenas formas a veces tienen que ver con el uso del lenguaje y con las descalificaciones. A veces también tienen que ver con la cuestión del republicanismo. Va variando, pero la línea de Milei es que esto es pura hipocresía. De hecho, después que terminó la homilía, Milei en realidad atacó directamente a Jorge Macri. Dijo, Roma no paga traidores, me hicieron la campaña más sucia del mundo y esa es la razón por la cual no pienso hablarle básicamente a Jorge Macri ni lo voy a saludar, justificando esa actitud. Jorge Macri, es curiosa la situación porque el enojo de Milei persistente, o que él por lo menos clama, dice que es porque le hicieron la campaña más sucia de la historia contratando a Gutiérrez Rubí, el asesor catalán. Ahora, la verdad es que a Jorge Macri no lo perdona, pero sí lo perdona a Mauricio Macri, donde dice gracias Pres y ya empiezan a hablar porque están con el armado de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual termina Jorge Macri como el único apuntado, no así Mauricio Macri, que fue el que hizo toda la campaña de la ciudad de Buenos Aires. Y además, si uno pensara quién fue víctima de campaña sucia en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se pasó la imagen de inteligencia artificial haciéndole decir a Macri que había bajado a su candidata y esa imagen se difundió a través de las cuentas libertarias, con lo cual
tampoco identifica con claridad Milei una circunstancia en la cual haya sido él atacado de manera vil durante la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, sí existió de las cuentas libertarias que él minimiza diciendo que era un chiste, un intento por manipular puntualmente o por lo menos hacerle creer a la gente o a un sector del electorado bajo la forma de lo que ellos llaman un chiste, que en realidad la candidata de Mauricio Macri ya no estaba más en competencia. Después estuvo con Anelo, un comunicador que trabaja en Radio Mitre del mundo de los deportes, que es muy amigo de Milei, y Milei fue enfático respecto a lo poco que le importa, lo mucho que lo enoja que le hablen de las formas y lo intrascendente que le parece este asunto. Escúchenlo a Milei. Estoy haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina. Es 20 veces más grande que la de Menem. Hoy ya es como 25 veces más grande que la de Menem. El plan de estabilización es más exitoso que la convertibilidad. Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia y viene un pelotudo. No, bueno, Milei putea, pero vos a la concha de tu madre. Bueno, este es el punto bastante, y además es muy curioso, ¿no? Porque la idea de que las formas no importan y que lo escuchábamos hace un ratito en el debate que hacíamos con Paca Paca, ¿no? La idea de que compraron la serie que hace un norteamericano que es un fanático libertario que habla maravillas a los nenes, hecho en versión de dibujitos animados de todos los economistas ortodoxos, ultraliberales que el gobierno venera, y habla pestes de Karl Marx y todos los economistas de izquierda. Y eso, dice el Gordo Dan, no es adoctrinamiento, porque adoctrinamiento es los que te quieren llenar la cabeza con la mentira. Si yo le quiero llenar la cabeza con dinero del Estado a los niños, pero con aquello que yo creo que es la verdad, entonces no es adoctrinamiento. Lo mismo con la campaña sucia. Los demás hacen campaña sucia, pero yo no hago campaña sucia. En este contexto es bastante inquietante lo que surgió del informe que publicó Hugo Alconadamón, con quien hablamos hace un ratito, del informe de la CIDE. La CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tiene prohibido hacer inteligencia interna, digamos. No puede espiar periodistas, economistas y demás, porque tiene bastante delimitado sus actividades por la ley, pero le envía a lo que es la Comisión de Seguimiento de Tareas de Inteligencia al Congreso Nacional, supuestamente en reserva, lo que son sus lineamientos estratégicos. Hugo Alconada tuvo acceso a ese documento, y en ese documento lo que dice es que entre los focos de atención de la CIDE pueden estar aquellos que atentan contra la estabilidad económica, los que propagan información falsa, una cantidad de frases dichas con una ambigüedad que le podrían permitir a la CIDE ser que el foco de atención de la CIDE, que maneja fondos reservados de manera no transparente, uno de los pocos organismos del Estado que se salvó de la motosierra, le permitiría a la CIDE eventualmente espiar a, si es que esos lineamientos se toman de manera amplia, periodistas, economistas, gente, organizaciones sociales, porque lo que identifican son aquellos que estén contra los planes de seguridad, los planes de económicos, los que desinformen y hagan campañas para confundir a la opinión pública. Esos son los lineamientos generales. Hasta ahora, ¿qué contestó Milei? Milei, por un lado, salió un comunicado de la presidencia diciendo que no es cierto que el gobierno haga espionaje sobre los opositores, que esto es mentira, que ellos son el primer gobierno que no lo hace, y que la noticia es falsa, eso es lo que puso directamente Milei, y que los lineamientos de los objetivos de inteligencia son secretos. Entonces, o son secretos o es falso lo que dice Hugo Alconada, lo cual no es falso porque el informe está. El punto, en todo caso, ellos deberían precisar si al decir que el foco de atención de la CIDE tienen que ser los que causan desinformación y demás, no están abriéndole a los servicios de inteligencia la posibilidad de espiar justamente a aquellos que el gobierno dice permanentemente que son los que desinforman, los econochantas, los que atentan contra la estabilidad. Bueno, y esto en un fin de semana en el cual el otro apuntado fue Darín, porque habló de las empanadas en la mesa de Mirta Legrand. Dijo que costaban 48.000 pesos, como diciendo, ¿qué te importa el blanqueo? ¿Quién tiene un canuto en un contexto en el cual son tan caros hasta las empanadas? Eligiendo el precio de las empanadas, el tope de gama en todo caso. Eso hizo que la nueva furia fuera contra Darín. En el mismo fin de semana en el cual Cristina Fernández Kirchner reaparece en un acto y habla maravillas del Eternauta, la serie protagonizada por Darín. Pero Cristina Fernández Kirchner también había tenido en su momento cuitas con Darín, cuando Darín habló del enriquecimiento en realidad el crecimiento patrimonial que le parecía a Cristina Fernández Kirchner excesivo, como planteando dudas, diciendo, bueno, al
fin y al cabo cómo hizo para ganar tanta guita, siendo que además era presidenta simultáneamente. Y en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner le contestó furibunda con un texto en sus redes sociales, creo que en Facebook, sí, se usaba Facebook todavía, diciendo, bueno, ¿qué decís vos que te llevaron detenido? Porque en la época que él era pareja de Susana Jiménez, a 1991, se podían importar autos para discapacitados con una licencia especial sin pagar los aranceles y habían él y Susana Jiménez traído un auto en esas características, entonces hubo una causa judicial que en aquel momento involucró a Darín. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner también, recogiendo ahora muy alegremente los mensajes que da la Iglesia, pero en una homilía, no sé cómo va a terminar ahora Milei con García Cuerva, porque por ahora la que le contestó de muy mala manera es Lilia Lemoine, pero Milei no le contestó a García Cuerva, se dirigió a Jorge Macri, pero no a García Cuerva, por ahora solo Lilia Lemoine. Pero después de una homilía que Bergoglio había hecho, que no le gustó a Néstor Kirchner, a partir de ahí los kirchneristas, los gobiernos de Néstor y Cristina, nunca más volvieron a escuchar el Te Deum el 25 de mayo. Por ahora, Milei furibundo contra Jorge Macri, justificando el hecho de no saludarlo, y no se la dio todavía con la Iglesia, pero ya empezaron los de su alrededor, tipo Lilia Lemoine, diciéndole al cura, ¿por qué no te metes con los periodistas que mienten en lugar de preocuparte por cómo se hablan las redes sociales?